Muchas gracias, señora presidenta. Señora fiscal general, quisiera comenzar estas primeras palabras agradeciendo y reconociendo a esos pocos 2.500 fiscales que, en cumplimiento de la misión constitucional del artículo 124 y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, artículo 2.1, llevan a diario una extraordinaria labor con una carencia importante de medios humanos y materiales, como accionar la justicia, como defender el interés general, el interés público, el interés de todos los españoles y velar por la independencia de la justicia y hacerlo conforme a los principios de legalidad y de imparcialidad. Pero el contraste se encuentra en quien encarna la representación de esta institución fiscal, o sea, usted. La fiscal que fue rechazada por falta de idoneidad por las propias asociaciones de fiscales. La fiscal que fue reprobada 2 veces en el Congreso de los Diputados y 1 vez en el Senado, que tenía un evidente vicio de origen, habiendo pasado, como ya se ha mencionado reiteradamente, del Ministerio de Justicia del Partido Socialista a convertirse al día siguiente en la fiscal general del Partido Socialista. Pero algo le pasa a la Fiscalía General del Estado, y esto es usted una más. 10 años, 9 fiscales, cuando el mandato es de 4 años. Usted ha repetido en su exposición hasta la saciedad, he perdido la cuenta, que se siente orgullosa, muy orgullosa, y además hace unos aspavientos que algunos pensamos que iba a salir volando. Pero la realidad que nos preocupa, señora fiscal, nos preocupa, es que quienes no estamos orgullosos de la Fiscalía General del Estado somos los españoles, especialmente los justiciables, especialmente quienes esperamos de esa institución infinitamente más de lo que hace. Pero claro, es que usted confunde términos como soberanía popular con soberanía nacional, partiendo de la base de que además, cuando viene a informarnos de 3 años, se olvida de informar de un año entero del 2017, al que no ha hecho usted ninguna mención. Pero fíjese usted, también ha mencionado varias veces, reiteradamente, que usted se compadece de los que murieron por el COVID, que usted tiene presente a nuestros ancianos, que usted no se olvida de las residencias. Pero oiga, usted mantuvo al teniente fiscal Navajas fuera del plazo legal de su mandato, que son 5 años, conforme al artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que pudiese salir corriendo a firmar los informes para que se archivasen todas esas querellas que se quería investigar, precisamente los desmanes y los abandonos de este Gobierno criminal que desgraciadamente nos preside. Y a continuación de firmar esos informes, le dieron la jubilación que tenían que haberle dado 2 años antes y, por tanto, se la dieron en diciembre del 2020. Yo le voy a hacer una serie de preguntas. No sé si va a tener usted a bien responderlas o va a seguir haciendo aspavientos verbales y gesticulares sin entrar en ninguna respuesta. ¿Va usted a seguir la senda de los valientes fiscales de sala del Tribunal Supremo que, con esta acusación popular de Vox, lograron sentar en el banquillo a los golpistas? No presos políticos, no presos políticos, políticos delincuentes que han sido condenados cuando no salieron corriendo como cobardes, fugándose de la justicia. ¿Va usted a mantener esa valentía y decirle al Gobierno de España, por cierto, con el que tiene usted muy buenas relaciones, que no se puede conceder el indulto? Que sería no un indulto, sería un insulto al Estado de Derecho y a la democracia poner en la calle a los golpistas. Segunda pregunta, explique a los españoles y explique en esta comisión ¿por qué no recurrió usted ese fraudulento tercer grado? Esa semilibertad en la que se encontraron esos condenados que salieron a la calle y que estuvieron haciendo campaña política. Eso es un fraude procesal, es un fraude legal y me atrevo a decir que es un fraude electoral. Pero bien lo sabe usted, señora fiscal, y bien lo reconoció, porque si las elecciones terminaron el 14 de febrero, usted interpuso el recurso justo el día siguiente, el 15 de febrero. También le voy a preguntar qué acciones legales va a llevar adelante contra todas las organizaciones, partidos políticos, instigadores y cómplices de todas las turbas violentas
que han destrozado comercios, atacado a nuestra policía en defensa de un condenado reiterado y que han tenido el apoyo del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de un diputado de esta Cámara, podemita, Echenique. ¿Va a iniciar usted acciones contra quienes impulsan, alientan, jalean y justifican la turba violenta en la calle, la violencia? En concreto, ¿va a solicitar usted, que ha venido aquí a darnos tantos consejos de lo que tenemos que hacer el Poder Legislativo, que se refuercen los delitos de odio por motivos ideológicos, que se refuerce el delito de atentado por quienes atacan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se refuerce el delito contra por desórdenes públicos por quienes incendian las calles de tantas ciudades de España? Le pregunto también, en el año 2020 ha habido 193 delitos de enaltecimiento del terrorismo, de etarras asesinados. Etarras asesinos. ¿Usted va a pedir que se refuerce precisamente estos delitos? ¿O se va a unir también desde la Fiscalía a quienes corean para que se siga humillando a las víctimas y se siga ensalzando y promoviendo el delito y a los criminales? Me hubiera gustado que usted hubiera interrumpido cuando una representante bilduetarra se ha atrevido a hablar de torturas, negando la existencia de un Estado de Derecho y de la justicia. Y hubiera utilizado usted este argumento. Yo, que no soy fiscal general del Estado, tenía ganas de hacerlo. Y hubiera recordado a su compañera Carmen Tagle, que fue asesinada por la banda terrorista ETA en la Audiencia Nacional, o que hubiera recordado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Luis Portero, que fue asesinado por estos criminales que ahora se atreven a banalizar y a decir que estamos en un Estado torturador. Le pregunto también, señora fiscal general del Estado, ¿va a llevar a cabo la acción de la justicia instando todas aquellas querellas que sean necesarias, incluso las de la ilegalización, contra aquellas asociaciones, contra aquellos partidos y contra aquellas organizaciones que alientan, promueven y facilitan el tráfico ilegal de personas, la inmigración ilegal, las ocupaciones ilegales de propiedad privada o pública, que promueven el delito de odio, por ejemplo, por razones de opinión política, como tuvimos que sufrir en Cataluña, y no le escuché a su Fiscalía decir nada, un partido político, tercera fuerza política nacional en España, que tuvimos que sufrir todos los días de la campaña, el odio, las piedras, las amenazas y las agresiones. ¿Va usted a hacer algo contra quienes pretenden acabar con la acusación popular, que fue la que sentó precisamente a quienes querían acabar con el Estado de Derecho y con la Constitución en un golpe de Estado en Cataluña? Y le pregunto también, ¿cómo puede usted defender la instrucción por parte de la Fiscalía, la instrucción penal? En primer lugar, ese tipo de consideraciones que hemos escuchado aquí, de que la mayoría de los juristas, la mayoría de los españoles, pero ¿cómo vamos a confiar en la instrucción penal nada menos que a una Fiscalía que por su jerarquía, por su unidad de actuación, tiene una dependencia directa con el Gobierno, sea del color que sea, que no es independiente, que además carece absolutamente de medios? No llegan ustedes, y se lo dice quien ha ejercido durante muchísimos años en los tribunales, no llegan ustedes a emitir informes, terminan poniendo un visto porque no tienen tiempo ni de redactar 4 líneas cuando tienen que informar. Si carecen de medios, si carecen de idoneidad quien les representa y si encima carecen de imparcialidad, ¿pretenden ustedes que pongamos la instrucción penal en la que se pone en juego nada más y nada menos que la libertad de los españoles en manos de la justicia? Y mire, para terminar, y porque resulta que algunos hemos venido a la política por necesidad y por vocación, no por gusto, creo que habrá que aprovechar todas las oportunidades para contrarrestar las falacias progres en el lenguaje. Y decir claramente que no hay presos políticos,
que lo que hay es políticos delincuentes condenados o fugados. Decir que no hay torturas, que lo que hay es un terrorismo sanguinario. Decir que no hay derecho a autodeterminación, como dijo Naciones Unidas, que eso es secesión y golpe de Estado. Decir que no hay ideología de género, que lo que hay son chiringuitos feminazis que abandonan a una parte de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Decir que no es memoria histórica, es tergiversación de la historia. Y termino dirigiéndome a algunos. Dijeron hasta la saciedad en la campaña catalana, mientras que tiraban piedras y nos amenazaban: no pasarán. Pues yo le digo, ya hemos pasado y prepárense, porque seguiremos pasando hasta lograr llegar al Gobierno de España y cambiar esta sensación absolutamente generalizada de desgobierno y de criminalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Por el Grupo